Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Qué impresión causó en el metro de Roma la imagen recogida por una de las cámaras de seguridad de una señora que de repente cae desplomada al suelo en una hora en la que el metro estaba bastante concurrido y nadie se detiene para ver qué le había sucedido o qué podía necesitar aquella persona? El suceso trascendió y le llegó al Papa Francisco. Le dio mucha pena que sucediese algo así, y así lo contaba él. Porque Jesús, tenemos ojos, pero a veces no vemos. Tenemos oídos y a veces no escuchamos. Esto lo decías tú, Jesús, así tal cual, en distintos momentos de tu vida pública y que han quedado recogidos en los evangelios. Tiene que ver con la pregunta que te lanza un escriba. La pena es que no la formula con el deseo sincero de aprender, sino que nos dice el evangelio que era para ponerte a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y tú, Jesús, una vez más, con infinita paciencia, le respondes con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Porque no es algo que tú te sacas del sombrero, como un mago en uno de sus espectáculos delante de un público sorprendido. Es algo que figura en la ley desde tiempo inmemorial. Y el escriba te contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y tú, Señor, le dices: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Le enseñas que no tienes nada que añadir, que la ley enseña el camino de la santidad, que es el camino de la perfección en la caridad, que viviendo así uno vive una vida auténticamente humana, que para eso hemos sido creados, y así es como nos veremos realizados en esta vida, con independencia de cómo nos vayan las cosas. Haz esto y tendrás la vida, le dices. Al mismo tiempo tú, Jesús, te defines como el camino, la verdad y la vida. Tú eres la vida. Cuando nos dices que si actuamos así tendremos la vida, es porque te tendremos a ti en nuestro interior y tú nos infundirás paz, esperanza, alegría de vivir y nos impulsarás a realizar más obras buenas con los demás. Tiene también otra lectura. Si no obro así, no tendré la vida. No te tendré, Jesús, no te veré. ¿Cuántas veces tú y yo tratamos de hacer oración y estamos secos, sin ideas? El sentimiento, el afecto no acompañan. Se nos hace costoso buscar el silencio de la oración. A veces nos puede pasar que a ti y a mí nos falta vivir la misericordia con los demás para sintonizar con el Señor. El escriba, no satisfecho con tu respuesta, Jesús, y deseando provocarte, continúa preguntándote: ¿y quién es mi prójimo? Tú, Jesús, una vez más, con gran elegancia, le respondes empleando una imagen contenida en una historia, que es la del buen samaritano, para que entienda el que quiera entender. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas,
echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. Y al terminar la historia le respondes de nuevo con una pregunta, para que saque sus conclusiones por sí mismo. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El escriba te contesta: el que practicó la misericordia con él. Anda, haz tú lo mismo, le contestas. Has logrado que sea él mismo quien averigüe la respuesta. Practicar la misericordia. Y la misericordia se practica con quien por su situación no puede devolverte el favor. Quizá ni tan siquiera te lo pide. Quizá ni te lo agradece. Y misericordia no es atender para salir del paso, sino implicarse, involucrarse. Y el samaritano no solo se detiene junto a él, le cura, le monta sobre su cabalgadura, supedita su viaje, su programa a la necesidad de ese moribundo. Y supedita también, junto con su viaje, supedita su tiempo, supedita su dinero, hasta que aquel herido hubiese recibido toda la ayuda que precisaba. Siempre tenemos motivos, tú y yo, para no detenernos ante la necesidad de alguien. Para, tal vez sí, escuchar, pero por mera educación, sin implicarnos en el problema o en la situación que nos presentan. ¿Cuánto daño nos hacen las prisas? ¿Y cuánto daño provocan en los demás nuestras prisas? No tenemos tiempo, siempre tenemos algo más urgente o más importante y descuidamos lo verdaderamente urgente e importante. Un matrimonio en una ciudad decidió vivir esta misericordia con los pobres de la calle. Y me contaron que habían montado una casa de acogida con el fin de cubrir las necesidades más elementales de los pobres que allí se alojasen. Pero llegaba el invierno. Y entonces involucraron a otros matrimonios amigos para dar alimento y ropa a mendigos que, por lo que fuese, no se acercaban a un comedor social o a los lugares donde se les ofrecen aseo y ropa. Y un día, ella, haciendo oración junto al Santísimo, contemplándote, Jesús, escondido en el pan de la Eucaristía, tuvo una luz. Quien de verdad es pobre, eres tú, Jesús. No tienes nada. En muchos lugares, solo. En muchos corazones, despreciado, ignorado. Eres el más pobre de los pobres. Seguro que te damos una alegría si te acercamos a los tuyos, a los pobres. Se lo comentó a su marido y decidieron buscar una iglesia. Pero no cualquier iglesia. Una iglesia que tuviese poca afluencia de gente. Encontraron una en un barrio de la ciudad y localizaron al párroco, un sacerdote ya mayor, y le hicieron una propuesta. ¿Quiere ver su iglesia llena al menos una vez al mes? Nosotros se la llenamos. Usted solo tendría que exponer el Santísimo en una custodia y dirigirles algunas palabras que les ayuden a rezar. Dicho y hecho, fueron proponiendo a los pobres que encontraban por la ciudad la posibilidad de estar un rato en una adoración eucarística con Jesús sacramentado. Y tuvo bastante aceptación, así que el día fijado fueron haciendo una redada por la ciudad con coches de distintos amigos y efectivamente llenaron la iglesia, y el párroco no daba crédito. Después de participar en varios ratos de adoración eucarística, uno de los mendigos le decía al matrimonio, lleno de agradecimiento: antes no tenía absolutamente nada. Ahora lo tengo todo, porque me habéis hecho que vuelva a encontrar el tesoro de la fe. Con ella lo tengo todo. No hace falta que tú y yo hagamos como este matrimonio, muy admirable, por cierto. Pero sí que pensemos cuántas ocasiones se nos presentan cada día de vivir la misericordia con los demás, en pequeños favores, en pequeños detalles de servicio, en saber detenernos y escuchar, y entonces consolar, animar, transmitir esperanza. Jesús, tú nos esperas
cada día en la comunión eucarística para convertir nuestros corazones, nuestras miradas y que se parezcan cada vez más a las tuyas. María, Madre mía, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y que nosotros sepamos mirar también así a los demás, en sus necesidades, en sus defectos, en sus miserias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.